En tiempos antiguos, en muchas civilizaciones avanzadas como la egipcia y el imperio inca, la preservación del cuerpo físico después de la muerte fue muy importante, porque sus creencias los llevaron a pensar que este cuerpo físico aún seguiría siendo importante en el viaje hacia el otro mundo e incluso se acostumbraba a enterrar a los muertos con sus pertenencias, sus riquezas y a veces también con sus sirvientes, con el fin de que no les hiciera falta nada en su travesía al mundo espiritual. Para la preservación del cuerpo físico, desarrollaron técnicas y procesos de momificación que impedían el deterioro completo del cuerpo físico de tal forma que pudiera mantenerse y mantener los tejidos por mayor tiempo. Es precisamente el estado de preservación de estos cuerpos los que generaron todas las leyendas acerca de cuerpos momificados que volvían a la vida y que perseguían y aterrorizaban a quienes habrían perturbado su descanso. Por supuesto, para las antiguas civilizaciones, las tumbas de los ancestros y su descanso eterno después de la vida física era algo considerado sagrado, inviolable e inalterable. Eso también lo vemos muy marcado en civilizaciones menos avanzadas tecnológicamente, como los nativos americanos y en general todos los pueblos indígenas antiguos. Un terreno elegido y consagrado para el descanso de los muertos es un lugar al que jamás podría dársele un uso diferente. La costumbre de sepultar a los muertos con sus pertenencias claramente constituyó en algo muy llamativo para los ladrones, más específicamente los ladrones de tumbas, que no tenían ningún temor en atreverse a violar el descanso eterno de los ancestros. Y bueno, ellos suponían correctamente que el fallecido no necesitaría todas sus pertenencias en su otra vida, así que no tenían ningún reparo en tomarlas. Es así que los sacerdotes y magos antiguos establecieron mediante rituales y ceremonias espacios protegidos con lo que llamaríamos sellos de protección energética y espiritual, en el cual se especificaban los castigos que sufrirían aquellos que se atrevieran a alterar el sueño eterno de los difuntos. A esto es precisamente lo que llamaríamos protección a través de maldiciones. La maldición de la tumba del faraón Tutankamón es una de las más famosas. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta si en realidad había una maldición escrita en la tumba del faraón, como una advertencia previa, o si fue un invento de los autores de la época de su descubrimiento. Pero la verdad es que muchas personas relacionadas con este descubrimiento murieron bajo circunstancias muy extrañas. Más personas de las que pudiéramos atribuirle a la mera casualidad. Muchos autores negaron que hubiese una maldición escrita, pero otros aseguraron que Carter, quien descubrió la tumba, habría encontrado en la antecámara de la tumba un ostracón de arcilla cuya inscripción decía: "La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón". Que en mi opinión no sería descabellado que la advertencia sí estuviese escrita allí. Las preguntas a las que nos lleva todo esto desde el punto de vista ocultista son: ¿existen las maldiciones? ¿Puede un espacio consagrarse inviolable so pena de un castigo? Y las respuestas a las dos preguntas es que sí, ambas cosas se pueden hacer. Una maldición, como su nombre lo indica, son palabras deseando un mal. Inicia siendo un simple decreto, una afirmación o una advertencia, y diría que muchas personas lo hacen en lo cotidiano, cuando alguien las agrede en la calle mientras conducen o cuando alguien les hace mal de alguna forma. No faltarán que digan: ojalá te vaya mal, ojalá te pase esto o aquello, intentando establecer un castigo a la afrenta, el insulto, la ofensa o el daño que les fue causado. Por supuesto, aunque el ser humano tiene un gran poder de manifestación, que además desconoce, lo más probable es que estas palabras no tengan, afortunadamente para los implicados, grandes afectaciones en la realidad. Pero no siempre será así. Si este decreto fuera acompañado de la intención, la voluntad y la emoción concentrada y dirigida plenamente,
seguramente sí podría tener una manifestación real en la vida de las personas sobre las cuales fue lanzada. Sobre todo si de alguna manera penetró el campo psíquico de las personas afectadas. Es decir, si estas personas sobre las cuales se lanzó el decreto de la maldición llegaron a creer que esta sentencia puede llegar a hacerse realidad. Aunque muchas personas llegan a pensar que si no creo en ello o sobre lo que fue decretado no tendría ninguna manifestación negativa, de igual forma, si la manera en que se pronunció fue tan poderosa, sí podría llegar a tener un poder de manifestación. La palabra es muy poderosa, pero la palabra acompañada de voluntad, pensamiento, intención y emoción tiene un gran poder de manifestación, porque esto literalmente constituye lo necesario para que tenga lugar lo que llamamos magia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Como ven, Dios habló en sentido simbólico para la manifestación del universo. La palabra tiene un gran poder. Pero los antiguos no solamente se valieron de la palabra para proteger estos espacios sagrados, con maldiciones. Ellos usaron rituales muy elaborados. Y el ritual es otro componente muy importante en la realización de este tipo de sellos o de prohibiciones. El ritual constituye una representación material de lo que se busca lograr y además es un canalizador de la proyección de la voluntad, el pensamiento y la emoción en algo concreto. Así es que mediante el ritual y el decreto de la palabra hablada se constituyeron lo que llamamos los espacios prohibidos. Un espacio prohibido es un espacio cualquiera. Sea en un sitio abierto, sea una casa, una propiedad en la cual se efectuó un ritual mágico de prohibición de ingreso a personas diferentes a las que fueron aceptadas en el ritual y sobre todo en el cual fueron decretados o impuestos castigos o maldiciones para quienes transgredan esa prohibición efectuada a nivel energético y mágico. Estos espacios comúnmente los encontramos en cementerios indígenas o en regiones en donde indígenas decretaron prohibiciones o incluso en espacios que eran considerados malignos por ellos, en donde se decretaron confinamientos de personas y energías, como por ejemplo regiones donde se enviaban a quienes tenían problemas mentales o problemas espirituales que no les permitían convivir con el resto de la tribu. También claramente las tumbas de los faraones fueron las que estaban protegidas por estas prohibiciones, so pena de enfermedades y de muertes trágicas. A nivel psíquico, estos lugares nos hacen sentir como si no debiéramos estar ahí. Como cuando estamos incómodos y sentimos que no somos bienvenidos en algún lugar, y por supuesto lo mejor es hacer caso a nuestra percepción y retirarnos, y así evitar que lo que haya sido decretado pueda generarnos algo indeseable. Por supuesto, en la mayoría de los casos, la prohibición no impide que las personas ingresen a espacios sagrados o protegidos, así como no impidió que las tumbas de los faraones fueran saqueadas y tampoco impidió que fueran exploradas científicamente. A pesar de las advertencias y las extrañas muertes mencionadas anteriormente de personas implicadas con la excavación y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. A veces es diferente. En rituales pueden invocarse entidades protectoras o guardianes que impedirían el acceso físico a determinados espacios que han sido protegidos mágicamente y se manifestarán de maneras contundentes para impedir el acceso, en la mayoría de las veces confundiendo a quienes intentan entrar o perdiendo a las personas que quieren hacerlo. Hay muchas historias en donde personas que van en busca de grandes tesoros simplemente se pierden, caminan en círculos o entran en una especie de trance a través del cual son conducidos sin voluntad a sitios alejados de lo buscado. Y bueno, hay otras historias todavía más extraordinarias en donde entidades protectoras pueden trasladar físicamente a una persona a un paraje alejado para evitar el encuentro de los tesoros buscados. Si quieren leer acerca de historias del mundo oculto que nos rodea, los invito a comprar mi libro, Diario de un Ocultista, en físico en Colombia, escribiéndome a mi Instagram @alberto.acostada.